Ok. Entonces, la pregunta es, pues yo lo pregunto ya. La pregunta es esa. ¿Cuál es la relación entre X1 y X2 de tal manera que produzca interferencia constructiva? ¿Qué es lo que debemos recordar aquí? Lo que se debe recordar es que lo que nosotros observamos en una pantalla, cuando hay fuentes de luz, lo que apreciamos es la intensidad. Y que la intensidad es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el término que está asociado con la amplitud? Todo este término es el que está asociado con la amplitud. Todo este término. Y como vemos, la amplitud en este problema, en este caso, solo depende de la diferencia entre las distancias x1 y x2. Y está esta diferencia de caminos. Todo esto, todo este término constituye lo que en sí vamos a llamar la diferencia de fases. Una diferencia de fases que está asociada con ¿qué? Con la diferencia de caminos, o sea, la distancia de x1 y x2, más este término adicional que uno puede asociar, pues, por ejemplo, como con el funcionamiento de las fuentes o cosas de ese estilo. Entonces, como lo que necesito es saber cuándo la amplitud tiene valor máximo, ¿sí? Entonces busco cuándo la amplitud es máxima. Lo que necesito saber es cuándo el coseno o esta cantidad de acá tiene sus valores máximos. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que tengo que considerar coseno al cuadrado de k x1 menos x2 sobre 2, que es este término de acá, más un medio de phi1 menos phi2 cuando este término es igual a 1, que es el valor máximo de un coseno. ¿Sí? Todo este término de acá lo escribí en términos de celtas. ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Bajo qué condiciones esto es igual a 1? ¿Cuándo todo eso será igual a 1? Cuando todo lo dentro de cero. ¿Cuándo qué? Cuando el argumento de cero. Cuando el argumento es de 0, puede ser una acción, es decir, cuando k sobre 2 x1 menos x2 más un medio de phi1 menos phi2, por ejemplo, da igual a 0. Pero no solamente da igual a 0, puede dar igual a pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Entonces, puede ser cuando sea Profesor, no, pero no que múltiplos impares no da menos 1 y tiene que dar 1. cuadrado. Ah, sí. ¿Sí? O sea que vale también menos 1 o más 1. 2, pi y así, sucesivamente. Entonces, esto lo podemos reformular de manera general. Podemos escribir de manera general que K, ya sabemos cuánto vale K, no voy a repetir, x1 menos x2 más phi1 menos phi2 es igual a 2npi. ¿Vale? Va a ser el 2 que está acá abajo a multiplicar. Aquí tengo un npi, entonces 2npi.
Y entonces puedo encontrar que la relación x1 menos x2 va a ser igual a 2n pi más phi2 menos phi1, todo esto dividido entre k. Y ustedes tienen los valores, ¿sí? Los valores están allí en el tablero, en el problema. Y entonces se encuentran esa relación. ¿Claro para todos? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Podemos continuar con otro ejercicio o hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. Seguimos entonces. Vamos con el ejercicio 48. ¿Cuál ejercicio, profe? Vuelvo y repito, vamos con el ejercicio 48. Sí, Álvaro, 48.
Bueno, vamos a empezar. Es bueno que, como siempre, cuando hacíamos, como se hacía en cinemática o de pronto en física 2, hacer un dibujo como para tratar de comprender bien qué es lo que nos requiere el problema. Tengo un sistema de doble rendija. Tienen una distancia de separación D, que allí se menciona, y dice que se ilumina la doble rendija con una luz que tiene dos longitudes de onda solamente. O sea, una longitud de onda lambda 1 y una segunda longitud de onda lambda 2. Ya solo aparece un único color. No puedo separar las longitudes de onda. Mis ojos no pueden separar las longitudes de onda. ¿Sí? Y llega sobre el patrón a una pantalla que nos indica está a una cierta distancia L. Debemos notar entonces que en este problema L es mucho mayor que D. Es importante que tengamos eso claro cuando podemos hacer las aproximaciones que hemos manejado para este tipo de sistema. Pues, ¿qué sucede al frente en la pantalla? Exactamente al centro de ese sistema, al frente, voy a observar las dos longitudes de onda combinadas. Están las dos exactamente ahí, combinadas, y estoy, en este caso, para ambas luces, estoy en el máximo de orden 0. Para la primera y segunda longitud de onda estoy en el máximo de orden 0. Pero ¿qué sucede de ahí para arriba? Se separan, ¿cierto? Aparece para la longitud de orden 1, lambda 1 aparece el máximo de orden 1, y luego para la siguiente longitud de onda aparece también un máximo de orden 1, y así sucesivamente. Pero ¿qué nos está diciendo el problema? Va a llegar un cierto punto sobre la pantalla en que nuevamente voy a observar que están mezcladas las dos luces. ¿Sí? Van a estar mezcladas las dos luces, pero el orden no necesariamente son las mismas. O sea, para esto tengo, en este punto donde se mezclan, tengo un M para la longitud 2
y tengo un M para la longitud 1, el cual no sé. Son diferentes porque se están intercalando. ¿Sí? No necesariamente van a ser los mismos. Eso es lo que nosotros podemos intuir. Y no van a ser los mismos porque simplemente, como estamos hablando de los máximos, sabemos que hay una ecuación para máximos que está relacionada con la diferencia de caminos. Y dijimos, al igual, muy parecido que en el ejercicio anterior, que en este problema de la doble rendija, cuando la diferencia de caminos era un múltiplo entero de longitud de onda, se presentaban los máximos de intensidad. Cuando la diferencia de caminos era un múltiplo entero de longitud de onda, se dan los máximos de intensidad. Pero también dijimos que como estamos en esta condición, L es mucho mayor que D, cuando esa condición vale, dijimos que esa diferencia de caminos la podríamos establecer como D seno del ángulo, donde D es la distancia entre las dos rendijas y el ángulo se mide desde el centro de doble rendija al punto donde estoy observando. Al punto donde estoy observando. Entonces, ¿qué es lo que estoy notando? Que la ecuación queda descrita como D seno del ángulo igual a M lambda. Vamos allí. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que están en el mismo punto, ¿cierto? Es decir, al mismo ángulo. Que cuando se vuelven a mezclar, las dos longitudes de onda están al mismo ángulo y a la misma distancia D. ¿Listo? Por lo tanto, el término aquí a la izquierda es el mismo para ambas longitudes de onda. ¿Vamos allí? Profe, Dime. entonces, periódicamente va a llegar un momento en que va a estar, se va a ver igual, o sea, no está como- Sí. Entonces, el término que está a la derecha, perdón, a la izquierda del seno del ángulo, es el mismo para ambas longitudes de onda, cuando están mezcladas. ¿Sí? Lo mismo sucedería aquí. Cuando están mezcladas, el término es el mismo. Entonces, cuando las dos ondas se mezclan, veo un solo color en la pantalla, es porque están al mismo ángulo y obviamente la separación en la rendija es la misma. Entonces, si están al mismo ángulo, como las longitudes de onda son diferentes, el M debe ser diferente. La mayor longitud de onda tiene un valor de M, la menor longitud de onda tiene un mayor valor de M. ¿Listo? ¿Cierto? Porque este término es el mismo. Este término es el mismo. Entonces, lo que necesitamos saber es, como dice aquí, calcule la distancia desde el centro de la pantalla. Calcule la distancia desde el centro de la pantalla. Es decir, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es esta distancia de aquí a acá? Esa es la pregunta. Calcule la distancia donde se mezcla. Seguimos en esta condición, no la podemos perder de vista. Y entonces, en esa condición, yo puedo aproximar el seno del ángulo a y sobre L. Pero bien, vamos a calcular. Si a esta distancia y el lado izquierdo es el mismo, ¿cierto? De aquí concluimos que son dos longitudes de onda que nos dicen. Vamos a escribir la información. Nos dice que tenemos una longitud de onda 1
que corresponde a 540 nanómetros y una longitud de onda 2 que corresponde a 450 nanómetros. Entonces, de esta relación que se obtiene, de aquí se obtiene que M1 por lambda 1 debe ser igual a M2 por lambda 2, porque el ángulo es lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo que podemos obtener de esta relación de acá es la razón entre los valores M1 y M2. Pero la razón entre M1 y M2 va a ser igual a lambda 2 sobre lambda 1. Y esto es, entonces, 450 sobre 540. ¿Cuál es la relación más pequeña? ¿Cuál es la fracción más pequeña que me represente ese número? ¿Cuál es la fracción más pequeña que me representa ese número? 5 sextos. ¿5 qué, perdón? 5 5 sextos. sextos. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Como esta es la fracción más pequeña, entonces M1 debe ser igual a 5 y M2 debe ser igual a 6. ¿Vale? O sea, cuando voy de aquí hacia acá, encuentro que se vuelven a combinar cuando M2 es 6 órdenes y M1 es 5. Ahí se vuelven a combinar. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Claro para todos? Muy bien. Entonces, teniendo eso ya, sabiendo que si utilizo L2, lambda 2, debo utilizar el valor M2, o si utilizo lambda 1, debo utilizar el valor M1, pues ya puedo encontrar la distancia Y, recordando que puedo aproximar esto. Seno de teta igual a Y sobre L. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda de esta ecuación de acá, de Y sobre L, puede ser igual a M1 por lambda 1 o equivalentemente igual a M2 por lambda 2. Cualquiera de las dos, porque se cumple la igualdad. Entonces, ya sea que utilice M1 por lambda 1 o M2 por lambda 2, puedo calcular la distancia Y. ¿Cuánto daría esa distancia Y? ¿Cuánto? ¿Qué unidades? O sea, no solamente hay que fijarse en los números, también hay que fijarse en las unidades. Y el otro, si solo la unidad del lado sería el calor. No sé, porque L me dice que vale 1,40 metros. Y T me dice que vale 0,150 milímetros. Entonces no sé cómo están metiendo los números, las unidades. Pues, Para obtener el valor de Y. Profesor, se supone que va a dar lo mismo con M1 lambda 1 y M2 lambda 2. Sí.
Profesor, a mí me da 0.0252 metros. Y. No sé si me quedo bien o mal. Yo, pues, todos los metros. 0.0252. 0,252 metros, ¿cierto? Esto es lo mismo que 2,52 centímetros. Habiendo todo pasado, tanto D como L, como la longitud de onda a metros, cualquiera de las dos. Todo en metros, sí. Claro, hay que hacerlo para poderlo trabajar. ¿Alguien tiene otro valor? ¿O confirma que nos dijo el compañero? Yo sé. A mí me da 25.200, pero en metros, no sé si lo tenga mal. Yo sugeriría que sí hay un error, porque miren lo importante que es que tengamos cuál es el marco teórico en que nos estamos desenvolviendo. Sí, bajo cuál es el marco, porque podemos generar números, sí, pero ¿estos números tienen sentido dentro de lo que yo estoy trabajando? Es la pregunta. Si tú me dices, perdón, Joseph, si tú me dices que te dio 25.000, ¿cierto? Sí, Sí. Si Johan me dice que te da 25.000, resulta que nosotros estamos manejando un marco para nuestro modelo donde se cumple esto, pero adicionalmente también se debe cumplir esto. Y entonces tu valor no me cumple con este criterio, por lo tanto, de entrada la teoría no debería funcionar. Entonces tienes que rectificar los valores que están allí. Por eso, para mí el primer resultado que me dan es válido, porque al menos está dentro de las condiciones que maneja mi marco teórico. Profe, en arámetros sería por 10 a la menor 9, ¿verdad? 10 a la menos 9, sí. Sí, sí, me punto y se hace una 0,021. 0,022. 21. 21, listo, está dentro del orden. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Bueno, más o menos decimales que yo tenga allí. No hay problema, eso, pero está dentro del orden. ¿Sí? 0,021 me dice por aquí otro compañero. ¿Claro, Johan? ¿Johan revisó? sí, ¿Volvió a revisar el cálculo? sí, señor. ¿Qué le dio? Ahora sí me da como dijeron antes. Ok, entonces, en estos ejercicios, como ustedes se dan cuenta, es importante que las unidades de distancia que estemos manejando todos estén dentro de la misma escala. En este caso, pues pasamos todo a metros. ¿Listo? O el primer resultado que nos dieron nos pasaron todo a metros. Entonces, es importante eso. Vamos con el ejercicio que aparece ahí en pantalla. Vamos a trabajar el ejercicio 16. Una pregunta, espera. ¿Cómo Dime. fue que usted sacó la relación M1 lambda 1 igual a M2 lambda 2? De esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque en este ejercicio específico, el punto donde ambas se mezclan nuevamente corresponde al mismo ángulo. Entonces, de acuerdo con esta relación, este valor es el mismo para ambas longitudes de onda.
Listo, profe. Gracias. ¿Más claro? Bueno, listo, ok, Albert, no hay problema. Listo, entonces vamos con el ejercicio 16, por favor. ¿No listos? Indica, por favor, si podemos empezar. Momento, profe. Ok.
Bueno, vamos a ver. Notemos que el dibujo del problema 19 es igual al dibujo del problema 17, exceptuando por el ángulo que se nos resalta ahí en amarillo. ¿Qué ángulo que se nos resalta en amarillo? Pero es exactamente, en términos generales, el mismo dibujo. Estamos en el problema de la doble rendija, es decir, sobre la doble rendija podemos considerar que incide o se incide un frente de onda plano, ¿sí? Frente de onda plano, es decir, que todos los puntos del medio aquí que son tocados por la perturbación están en un plano, y C1 y C2 se comportan como fuentes de luz cuyas ondas llegan hasta vamos al punto P, que hemos dicho que es importante desde el primer ejercicio para observar máximos o mínimos de intensidad, interferencia constructiva o destructiva. Lo que es importante es esa diferencia de fase. En este caso, establecida, como hemos visto desde el primer ejercicio, a través de la diferencia de caminos, es decir, las distancias que viajan las ondas de luz que salen de la fuente 1 y la fuente 2. Esas distancias son en el dibujo R1 y R2. Entonces, el problema nos tiene que ver con determinar la diferencia de fase entre las dos ondas que llegan al punto P, cuando este ángulo, en el primer caso, cuando el ángulo de observación es 0,5 grados. Cuando este ángulo de observación aquí, si yo mirara de acá hacia arriba, tendría que mirar a 0,5 grados. Vamos a hacer ese y vamos a hacer el punto D. El punto B y C se los dejo para ustedes, ¿vale? Entonces, veamos. Estamos en la condición, nuevamente, insisto, L mayor, mucho mayor que D. Eso se aprecia básicamente de los datos. Y en ese caso, los máximos se dan cuando la diferencia de caminos es múltiplo entero de longitud de onda. Aquí nos está preguntando cuál es la diferencia de fase cuando arriban al punto P. Hay que recordar algo, y es, en el esquema de doble rendija, la intensidad es una intensidad máxima coseno al cuadrado de phi sobre 2. La intensidad máxima para nosotros sería 4 veces I sub 0, que es lo que nosotros hicimos. Phi es justamente la diferencia de fase, y esa diferencia de fase, como hemos dicho, está asociada con la diferencia de caminos. ¿A través de qué expresión? Phi igual a K R1 menos R2. Entonces veamos la pregunta. Calcule la diferencia de fase cuando se observa a un ángulo de 0,5 grados. Bueno, hemos dicho también que la diferencia de caminos es de seno del ángulo. Entonces aquí está el ángulo que me da el problema. Entonces, de acuerdo con esto, la diferencia de fase sería K por D seno del ángulo. Y puedo calcular la diferencia de fase en términos del ángulo al cual observo este ángulo de acá, que es el que observo. Puedo calcular en términos de este ángulo de acá, que es el que observo esa diferencia de fase. Porque tengo todo lo demás, ¿no? Tengo la longitud de onda y sé que K es 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es la diferencia de fase? ¿Cuánto vale phi si el ángulo a que observo es 0,5 grados? No le voy a escribir todos los números.
¿Cuánto les daría eso entonces? ¿Cuánto daría esa diferencia de fase entre esos dos caminos? ¿Está claro allí, por favor? Ya sé, ¿está claro? ¿Qué es lo que hay que calcular? Sí. ¿Está claro cómo se calcula? Cada distancia. Selva. Ok. Entonces, ¿cuánto daría esa diferencia de fase entre las dos señales? Lambda es 500 nanómetros. Sí, 500 nanómetros. Y D es 0.120 milímetros. Yo sé un ángulo. ¿Sí? Claro, un ángulo, pero ¿en qué unidades, Joseph? Es un ángulo, sí. ¿En qué unidades? ¿Por qué en grados? Yo sé que este va en grados, porque es lo que me está diciendo. ¿Y este en qué unidades me queda? Estamos a No, no Tiene que estamos ir en dividiendo. radianes. ¿Cómo? Debe ir en radianes. Exacto, Cristian, queda en radianes. Porque Pero esto es que tiene aquí unidades de da, inverso de distancia y esto tiene unidades de distancia. Entonces se cancelan las unidades. Esto aquí es un número, no tiene unidades. Entonces, para expresar este valor, este número que nos queda acá, para que tenga sentido físico, pues le adicionamos las unidades que son radianes. ¿Cuánto dio entonces? o sea, sería 13.15 radianes. Radianes. ¿Listo? ¿Sí? La longitud de onda la pasaron a metros y el D lo pasaron a metros también, ¿no? todo. Bueno, vamos al cuarto punto de esta parte. El B y el C se los dejo a ustedes. El cuarto punto dice que cuando la diferencia de caminos R1 menos R2 sea igual a lambda cuartos. Yo puedo calcular cuánto vale lambda cuartos, entonces determine el ángulo D. Entonces me queda D seno de teta igual a lambda cuartos. De aquí con esto me queda seno de teta igual a lambda sobre 4 veces D y entonces teta lambda 4 sobre D. ¿Cuánto daría ese valor del ángulo? ¿Y en qué unidades lo van a expresar?
¿Qué en radianes? el argumento. El argumento sí tiene que ir en radianes. Eh, 0,4 por 10 menos 3. ¿Qué unidades? Pues, como es el inverso, ¿Radianes? ¿Les da radianes? Es que no sé, depende de lo que tenga su calculadora. pues yo lo puse en radianes. Yo lo tengo en DEC. ¿En cuánto te da en grados? En DEC da 0.059. 0,059 grados. Sí, en DEC creo que son, sí, grados. ¿En radianes cuánto sería? Es el mismo número pasado radianes. Multiplicado por pi dividido entre 180. A ver si coincide con aquellos que tienen la calculadora en radianes. Pues desde acá 1.041 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 1.041 por 10 a la menos 3. 3 en radianes, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces miren, lo importante que sepan es qué unidades tienen ustedes en su calculadora. Porque ustedes pueden dudar de su trabajo siempre y cuando no tengan claridad sobre eso. Es claro que esto aquí entra en radianes, pero el resultado acá va a depender si yo tengo mi calculadora para que me den grados o en radianes. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan eso claro ya. Muy bien. Vamos a ver con radiodifracción, que fue lo que vimos la semana pasada. Vamos con el ejercicio 23. A ver cómo nos va.
Vamos con el 23, ¿no? Bueno. Profe, pero no está compartiendo pantalla. Ah, gracias por avisarme. Pensé que seguía compartiendo la pantalla. Listo, ya está. Nada más cortico de copiar. Es el 23, ¿cierto? 23, sí, Cristian. Gracias. 23. ¿De cuál capítulo es, profesor, el ejercicio? El mismo 37. ¿Podemos empezar? ¿Empezar? Mire, se trata de una red de difracción, ¿sí? ¿Qué es una red de difracción? Pues decíamos que en vez de tener dos agujeros, ya lo que tenemos son una mayor cantidad de dos agujeros. Y todos esos agujeros se encuentran separados a la misma distancia de. La imagen se ve sobre una pantalla. Y exactamente a la mitad y al frente del punto medio se observa un máximo y luego máximos separados. Lo que es pertinente en la red de difracción son los máximos, porque entre más cantidad de agujeros haya, más intensa va a ser el patrón sobre la pantalla. Pero aquí va a haber una zona oscura muy amplia. Eso era lo que mencionábamos. Los máximos, como es lo único que nos interesa aquí, siguen la misma ecuación que en el caso de dos agujeros. Eso no cambia. Siempre y cuando mantengamos la condición N mucho mayor que D. Esas ecuaciones no cambian, van a ser igualitas. ¿Vale? Obviamente, la ecuación para la intensidad cambia. Eso lo mencionamos la vez pasada. La ecuación para la intensidad cambia. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? Si el máximo de primer orden ocurre a 20.5 grados, entonces aquí está el máximo de orden 0, aquí estaría el máximo de orden 1, el máximo de orden 2 y así sucesivamente. Lo que está diciendo es que el ángulo al cual observo esto es 20,5 grados. Ese es el máximo de primer orden. ¿Cuál es el espaciamiento entre dos franjas consecutivas? O sea, ¿cuál es la distancia D que me están pidiendo? Centro a centro. Pues es ya muy fácil ver que podemos combinar las ecuaciones y decir D seno del ángulo igual a m lambda. Tengo el valor de m, tengo la longitud de onda que me da el problema, estoy bajo esta condición y entonces puedo calcular el valor de D porque tengo el ángulo, ¿cierto? Sencillo. Entonces, ¿cuánto me daría D en ese caso?
Con M1. Sí, claro, porque dice que el máximo de primer orden, como dice máximo de primer orden es M1. Entonces, digo, eso sí que es 1.80 por 10 a la menos 6 metros. 1,80 dice que iba a ser por 10 a la menos 6 metros, es decir, 1,8 micrómetros. Es la separación entre esos dos agujeros. Como les dije, no me pregunten cómo hacen eso. O sea, cómo hago para hacer ranuras de 1,8, pero pues eso se hace. Muy bien. Vamos a finalizar la sesión de ejercicios hoy para mirar la siguiente teoría con el ejercicio número 25. El ejercicio número 25 es de sonido, pero no implica que no se pueda hacer también con luz, o no implica que no valga también con luz. Es de sonido. Entonces, con el ejercicio 25 cerramos nuestra sesión de ejercicios de hoy y vamos a ver la explicación del siguiente tema. Ejercicio 25. 25, sí. Esto nos permitirá recordar un poquito el tema de sonido, cosas que están asociadas con el tema de sonido, pero pues que como ondas también se pueden presentar en el sonido. ¿Cómo? Es que el entero. ¿Está tapado? ¿En casa fue claro este ejercicio que acabamos de hacer? Carla,
Albert, Señor. ¿fue claro el ejercicio? Sí, profe, ahí la temperatura no se tiene en cuenta, ¿cierto? ¿La temperatura qué? La temperatura no se tiene en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta, claro, en este nuevo ejercicio, claro. Usted ya sabe que la velocidad de la onda sonora depende de la temperatura del medio. Pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿por qué en el del 23 no se tuvo en cuenta los 20,5 grados? ¿Cómo? En el que hicimos, ¿por qué no se tuvo en cuenta la temperatura? ¿En cuál? En ese, creo que ah, Porque en el 23 no hay temperatura. En ninguna parte aparece temperatura. sí, ahí dice, ese es el ¿Cómo? ángulo. Dice 20,5 grados. Pero no se refiere a temperatura. Ah, Porque mire la diferencia entre escribir escala de temperatura y escalas angulares. ya. Gracias. Claro, ¿está claro? Muy bien. Entonces vamos a hacer el 20. Se trata de sonido. La idea es que es el mismo fenómeno, pero con sonido. La onda sonora llega acá. Acá llega una onda sonora, también se dice que es plana. Y tiene una determinada frecuencia, una frecuencia F. Pero sabemos que necesitamos, para hablar de máximos o mínimos, no necesitamos la frecuencia, sino la longitud de onda. Ahora, ¿qué nos dice? La temperatura del aire es 20,0 grados centígrados, ojo, unidades de temperatura. Y la velocidad del sonido depende de la temperatura del aire. ¿Quién me recuerda cuál es la dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura del aire? ¿Cómo estás? ¿Quién me recuerda cuál es la velocidad del sonido en función de la temperatura del aire? 331,32 331,32 más más 0,606 por la por la temperatura. temperatura en grados centígrados. Listo. Entonces, como tengo la temperatura, puedo calcular la velocidad de esa onda. Y velocidad es igual a lambda por F. Teniendo la velocidad y teniendo la frecuencia, puedo calcular la longitud de onda. Entonces ya sabré la longitud de onda de la onda sonora que está ahí. Bueno, ¿cuánto da la velocidad del sonido? ¿Y cuánto daría la longitud de onda?
0,10. 0,10 ¿qué? Debería ser. ¿Cuánto dio la velocidad? Empecemos por ahí. Joseph. La velocidad. ¿Cuánto da la velocidad? Erika. Camilo. 140. 343,44 metros por segundo. Metros por segundo. Entonces, ¿cuánto me da la longitud de onda? A mí me Que da ya me dice que 9,23 por 10 a la menos 3. 9,23 Por 10 a la menos 3. metros. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que, ¿sí? Que la longitud de onda es muy pequeña comparada con D. ¿Sí? La longitud de onda es muy pequeña comparada con D. En ese caso, podemos seguir usando este modelo de máximos de intensidad. Ahora bien, en ese modelo sabemos que D debe ser igual al seno de teta igual a m lambda. ¿Listo? Por la combinación. Entonces vámonos a la pregunta. La pregunta la que vamos a resolver, les dejo a ustedes la B. Encuentre el número de direcciones sobre las cuales el número de direcciones sobre el otro lado, es decir, sobre la pantalla del arreglo en el cual se observa máximo de intensidad. Es decir, el número de direcciones se refiere a cuántos ángulos, ¿cierto?, de observación. Y ese número de ángulos pues está asociado con n. Entonces la pregunta es, del número de direcciones que está asociado con el ángulo sería decir, se cambia a decir cuántos máximos son observados. ¿Está claro allí? Número de direcciones se refiere al ángulo, pero cada ángulo está asociado a un máximo. Entonces el número de direcciones sería equivalente al número de máximos que puedo observar. ¿Estamos claros allí? Entonces, ¿cuántos máximos puedo observar? Es decir, ¿cuánto vale n? Entonces, en este caso, diría que el seno del ángulo, porque es el ángulo que está asociado con las direcciones, es igual a m lambda sobre d. Pero el mayor valor del seno del ángulo es 1. Por lo tanto, el número máximo de ángulos, el número máximo de direcciones, tendría que ser tal que el ángulo fuera igual, que el seno del ángulo fuera igual a 1. De acuerdo con esto, entonces yo puedo sacar m lambda como d, m como d sobre el ángulo. ¿Cuánto me daría m en este caso? M tiene que ser un valor entero, porque m lo hemos contado siempre como un entero. Entonces, ¿cuál sería el entero más bajo? ¿O el entero menor? Este número aproximado al entero más bajo. D allá dice que vale 1.30 centímetros. Y esto es 9.23 milímetros. O sea, 1,3 por 10 a la menos 2 dividido en 9,23 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me daría n? El entero más bajo. O redondear al entero menor. ¿Cuánto? Me dio 14. 14. Redondeando el entero más bajo, ¿no? Sí, a 14,08. Entonces son 14.
Esto significa que puedo observar 14 máximos en esta y cada máximo le corresponde una dirección. ¿Listo? ¿Qué es el ángulo? ¿Qué es lo que pide encontrar en el punto B? Como ya sabemos que m es 14, entonces encuentre cada ángulo para m desde 0 a 14 o desde 1 hasta 14. Entonces, yo estoy poniendo lo mismo, pero me sale 1,4. 1,4 por 10 a la 3, Profe, a mí por también 10 a la 1, 4. las potencias. Sí, pero si la 1,3 por 10 a la menos 2 son 0. A mí me da lo que dice el 1,4. 1,4. O sea, esto sería 1,4, redondeado sería 1. ¿Sí? Es decir, solo observar, de acuerdo con esto, entonces solo se observaría 1. Un máximo, observaría 2 máximos, básicamente. El máximo central y el máximo de orden, 1. Y puedo saber a qué ángulo lo observo si reemplazo en la ecuación que hay acá. ¿Sí? O si reemplazo en esta ecuación, encuentro el ángulo. ¿Vale? ¿Listo para todos? Bueno. Vamos a mirar un tema que corresponde a una situación que no hemos trabajado. Nosotros, en todos los casos vistos de doble rendija o de n rendijas, no hemos considerado para nada el tamaño de los agujeros. La pregunta es, ¿qué pasa si ahorita considero el tamaño de los agujeros? ¿Cómo influye el tamaño de los agujeros o la forma del agujero en esta situación? Entonces, allí está. El tamaño o la forma del agujero. Entonces, tenemos diferentes tipos de agujeros. Podemos tener diferentes tipos de agujeros a través de los cuales pasa la luz. Ese agujero puede ser cuadrado, rectangular, circular, tener una forma triangular o tener una forma cualesquiera. Lo que nos queremos saber es cuál es el patrón de iluminación sobre una pantalla. Entonces, allí lo que estamos observando es el patrón de iluminación sobre una pantalla cuando llego a pasar luz a través de agujeros que tienen diferentes formas básicas que nosotros reconocemos. Entonces, como ven, aparece una franja o una franja central bastante iluminada, aparece un máximo central en todos ellos, bien iluminado. Este no lo está viendo usted. Perdón un momentico. Dejo de compartir. Vamos a ver por qué todo esto acá. Ahora sí. Bueno, y vamos a compartir la pantalla. Listo. ¿Me puedes decir qué es la pantalla? Entonces, decíamos que cuando pasa a través de un agujero y vemos la imagen sobre una pantalla, pues vemos este patrón que se ve aquí. Un máximo central que tiene aproximadamente la forma cuadrada
seguida de máximos y mínimos de intensidad. El máximo que está aquí, lo llamamos máximo central, tiene unas dimensiones ancho y alto bastante grandes, ¿sí? Comparada con los otros máximos que vemos aquí asociados. Lo mismo sucede en este que tiene forma de rectángulo. El máximo central es bastante grande y muy intenso comparado con los otros máximos de mínimos y máximos que están apareciendo en esta forma. Entonces, cada forma está asociado al agujero o a la fuente que lo está generando. Ahora bien, obviamente, en el máximo central, por ejemplo, aquí observamos un ancho y un alto. Aquí también observamos un ancho y un alto. Deben estar asociados con el tamaño del agujero. En el último ejercicio que veíamos, por ejemplo, el ángulo de observación estaba asociado no solamente con la longitud de onda, sino el tamaño del agujero, como veíamos. Si es un círculo, entonces tenemos un máximo central en forma circular con un radio que debe estar asociado con el radio del agujero central y luego una secuencia de máximos y mínimos a medida que yo lo voy separando radialmente. En el triangular, pues nos parece observar que aquí hay un hexágono, como ustedes ven, un hexágono. Entonces, la forma del triángulo está asociada con la imagen que vemos. ¿Cómo podemos ver que se forman estas imágenes? Pues vamos a mirar en la siguiente diapositiva lo que se llama el principio de Huygens. Vamos a escuchar, voy a dejar de compartir, voy a compartir con audio. Y vamos a escuchar la explicación, compartir con audio, ¿Dime? ¿Ya pueden ver la pantalla, por favor? ¿Del video? Carla me confirma, Johan me confirma, Israel me confirma, Albert me confirma. Sí, profe. Entonces vamos a ver la explicación del principio de Huygens, que es lo que nos permite explicar de manera adecuada cómo se forma ese patrón de iluminación. Vamos a comenzar ahora por lo que es el principio de Huygens. Bueno, presentémosles a Huygens. Este Huygens era un físico holandés que vivió entre 1629 y 1695, o sea, ya su buena cantidad de años atrás. Y Huygens hizo varios aportes interesantes. Si aquí vemos, está listado brevemente, el que quiera leerlo después, explicó los anillos de Saturno, que es una cosa, o sea, que él también se cae a la astronomía. Descubrió Titán. Y uno de los aportes por el cual no se le ha olvidado es el famoso principio de Huygens. Ahora, ¿cuál es el tema del principio de Huygens? Esto es nuestro dilema que tenemos. Tenemos el tema de que la luz empieza como una onda, pero también como una partícula. Tenemos toda esta mezcolanza entre onda y partícula. Cuando llega a esta barrera, esto es lo que llamamos una onda plana. Se comporta como una partícula que llega, una pelota, por ejemplo, ¡pum! Y rebota. O sea, en esta parte de acá, tengo un comportamiento recto, no tengo nada raro, nada de onda típico. Sin embargo, aquí tengo esta apertura y al otro lado tengo estas ondas. O sea que no siguió como una partícula por la mitad acá, sino se empieza a yendo hacia los lados, lo que vimos en delante con la irradiancia. O sea que el tema tiene que ver de cómo yo puedo describir este fenómeno tan raro en que hay situaciones en que se me comporta como partículas y otras situaciones en que se me comporta como onda yéndose hacia este lado de atrás generando esta penumbra. Que obviamente acá tenemos el famoso tema que vimos ya en ese coseno, que obviamente si estoy en este ángulo acá casi no tengo intensidad, pero si estoy acá en esta dirección tengo la intensidad completa que tenía acá adelante. Ese era el coseno que teníamos en la parte de irradiancia. Ahora, Huygens propone justamente una forma de explicar esto. Y lo que hace Huygens es lo siguiente. Él dice, ok, un frente de onda, yo lo voy a representar como una cadena de pequeñas ampolletitas, luces. Acá están mis pequeñas luces. Hay una, otra. ¿Okay? Y voy a suponer que están una muy cerca de la otra. Tengo una larga cadena. Ese es mi frente de onda. Frente de onda entendámoslo como algo que, igual que la ola en el mar cuando están en la playa, llega toda la onda de una vez, llega completamente la oscilación
al mismo tiempo como una gran barrera que se les va acercando. Un máximo que tiene de la intensidad, porque está oscilando, ese máximo está llegando en forma pareja. Y Huygens dice ahora lo siguiente. Ustedes tienen que considerar cada una de esas fuentes y de ella suponer de que se irradia radialmente. O sea, justamente lo que acabamos de ver acá. Estoy poniendo como que fuera esta una ampolleta y radialmente se va a generar. Y si lo hago, voy a tener este pequeño circulito acá, y este acá va a tener su pequeño circulito, y este acá su pequeño circulito, y al final estoy empezando a formar un nuevo frente. Y aquí estoy viendo que tarde o temprano voy a empezar a tener esta nueva situación acá, y voy a poder decir, ok, el frente se acaba de desplazar de aquí a la próxima posición. Aquí avanzó el frente. El azul era el frente viejo, el rojo es el frente nuevo, y ahora voy a tener que generar acá una nueva ampolletita y repetir el ciclo. Con eso él explica las ondas que entran en el frente de onda que está entrando paralelo a lo que estábamos viendo en delante. Y ahora dice, ok, eso explica esta parte de acá, que se están formando nuevamente estas ondas, y ahora este caso acá, ok, esta es una sola de las ampolletitas, porque estamos suponiendo que esto es muy angostito, estoy suponiendo que una de estas ampolletitas está empezando a irradiar en esta dirección. Ok, pero eso tiene otro problema. Eso significa que cuando yo irradio ahora circularmente, tengo que nuevamente armar un frente de onda, que es un frente de onda redondo. Eso también, oigan, sí se puede hacer, porque en ese minuto ustedes ahora tienen que mirar el frente de onda como si tienen una montonera de pequeñas fuentes aquí a lo largo del frente, nuevamente hacen que cada una de estas emita, nuevamente empiezan a dibujar cómo se está armando el nuevo frente y terminan desplazando el frente por esa misma distancia. O sea, el principio de Huygens se puede usar tanto para una onda plana como para una onda esférica, que es circular. ¿Okay? Como circular en este caso si fuera bidimensional, esférica si es tridimensional. Ahora, eso explicó esa situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta otra situación? Acá yo tengo una apertura que es más grande. ¿Qué es lo que hago acá? Porque aquí ya, ok, esto lo puedo explicar. Capaz lo que hay en el borde acá, pero ¿qué es lo que pasa en esta zona del centro? Que yo tengo realmente ciertas ondas planas acá, pero acá tengo estas ondas curvas. Y con Huygens se hace lo siguiente. Uno primero modela cómo pasa por el orificio una onda plana. En que primero tomo aquí mis farolitos, acá mis luces, genero nuevamente estos circulitos, armo un nuevo frente hasta que llegué acá. Y ahora tengo que tener cuidado, tengo que tener estos aquí en el borde y este de acá, mientras acá no podía emitir más que a este lado de acá, este de acá puede emitir en todas las direcciones. Este otro, igual que acá, estaba emitiendo en estas dos direcciones, en todas estas direcciones, pero este acá estaba restringido, mientras este de aquí no está restringido. Y si ahora yo miro y puedo armar un nuevo frente acá también, el frente se ve así. En la parte del borde lo tengo circular y en la parte del centro lo tengo parejo, que es justamente lo que se está viendo acá. Acá tengo el frente plano, acá tengo el frente que en esta parte es plano y acá tengo la parte circular. O sea, exactamente lo que Huygens estaría pronosticando con este comportamiento. O sea, el principio de Huygens, resumiendo, es que uno tiene que ver los frentes de onda como una cadena de pequeñas fuentes. Todas de ellas emiten en forma esférica, o en el caso del plano, lo emiten en forma circular, en todas las direcciones hacia adelante, no hacia atrás en este minuto, porque estoy en el espacio vacío, no tengo la posibilidad de retroceder, tengo la posibilidad solamente de avanzar, y ahora yo tengo que sumar. Y en el límite que todas estas están muy cerquita una de las otras, la superposición. Aquí están dibujadas con bastante distancia para que se pueda entender, porque si no la cantidad que uno tiene que dibujar es sumamente alta y yo ya con tanta curvita no se ve nada. Pero en esta suma, de hecho, aquí ya se ve todo el enredo que se formó, porque aquí yo tengo esta, después tengo la que ya salió antes, la que salió después. En la suma, yo al final voy generando esto, lo que llaman los matemáticos un envolvente, que va alrededor y que está creando el nuevo frente. O sea que se lo tienen que imaginar con muchas pequeñas fuentecitas una al lado de la otra, y cada una generando estas ondas esféricas, y en su suma me van a generar ese nuevo frente. Y apenas lo generé, voy a ponerle nuevas fuentes y voy a repetir el ejercicio de nuevo. De esa forma yo puedo modelar este comportamiento, entre comillas, entre partícula y onda según la situación geométrica que yo tengo. ¿Okay? Veamos ahora de qué efecto tiene eso cuando ahora tengo que tratar de explorar el tema famoso de reflejar y de refractar.
que son la interacción de la onda con un medio. El reflejar es como un espejo en que rebotó, y yo quiero saber cómo va a ocurrir eso. Y la parte de refractar es ese desvío, que tengo que entender por qué se desvía. Y la idea es usar el principio de Huygens para poder explicar ambos fenómenos. Bueno, nosotros no vamos a explicar eso porque ya vimos la difracción y la refracción. Vamos a pensar en el principio de Huygens, esto vamos a encargar por el día de hoy, para explicar entonces el patrón observado en la pantalla cuando la luz pasa a través de un agujero. Entonces aquí tenemos una pequeña rendija y como se nos explicaba en el video, por ejemplo, antes de la rendija llega un frente de onda plano, ya sabemos cómo usando el principio de Huygens se genera ese frente de onda plano. Un frente de onda es lo que está escrito allí en el tablero. Son todos los puntos del medio que son alcanzados al mismo tiempo por la perturbación. Esos son los puntos que me forman un frente de onda. Entonces, todas estas secuencias de líneas paralelas, ¿sí? Blanca, negra, que para mostrar lo que es un frente de onda, todos estos puntos fueron alcanzados al mismo tiempo por la perturbación. Y como explicaba aquí en el video, pues simplemente aquí sobre este borde vemos la perturbación como si fueran pequeños puntos, pequeños focos, cada uno genera su propia onda y al mezclarse finalmente pues nos forma este frente de onda curvo, como nos decía allí, voy a tratar más o menos de dibujarlo, que es el que se observa en la pantalla. Y bueno, y eso llega a la pantalla. Eso llega a una pantalla por acá, a un punto sobre una pantalla, y se trata de mirar qué sucede. Entonces, desde cada fuente que estamos imaginando, sale una onda y ellas llegan allá y se están superponiendo. En cierta forma se parece como una red de difracción, ¿no? Donde decíamos que desde cada agujero salían y llegaban todos los puntos y se superponían. Pero la diferencia es que yo puedo imaginar tantos puntos como decía aquí. Entonces puedo considerar 100 puntos, 1000 puntos, 1 millón de puntos que hay allí. Y cada uno comportándose como una fuente. Entonces, ¿qué pasa? El campo eléctrico que viene aquí, la onda que viene aquí, cada una, al pasar a este lado, cada una toma una parte, cada uno de estos puntos toma una parte de esa fuente, y aquí está. Por eso hemos dividido la amplitud entre el número de fuentes en que hemos dividido ese espacio para utilizar el principio de Huygens. Y entre cada dos puntos que hay acá, hay una diferencia de fase. Esa diferencia de fase está dada por este término. Miren que este término es la diferencia de caminos. Este delta R es la diferencia de caminos. Entonces, depende del punto. Si tomo el primer punto, pues voy a tener n igual a 1. Si tomo el segundo punto, n igual a 2, n igual a 3 y así. La diferencia de fases entre dos puntos consecutivos. Ahora, es decir, debemos sumarse. Entonces, debemos sumar cada una de las señales que provenían de cada parte de esta rendija. Y como son tantas como yo sé, esa suma en términos de matemáticas se me ha vuelto una integración, que es lo que veo acá. Una integración. Y se integra sobre esta diferencia de caminos, porque estamos integrando a lo largo de la pantalla. Entonces, sobre esta diferencia de caminos, nosotros ya sabemos que sería la distancia entre cada agujero, porque cada uno de estos, entre cada uno de estos puntos hay una separación y. Entonces la diferencia de camino sería y por el seno del ángulo de la observación que yo estoy haciendo. Al y, aquí me está jugando el papel de D que hacíamos antes, pero es una parte sobre esta. Bueno, si hace esa integración, se llega a esta expresión que tenemos acá. Todo este término todo este término es el que está asociado con la